Bien, reciban un saludo. Con este video voy a resolver algunos ejercicios y voy a hacer algunas demostraciones para, para brindarles otros elementos que nos ayudan en la preparación del quiz que presentamos durante la semana. Entonces tenemos la siguiente demostración. Nos pide demostrar que las bisectrices de dos ángulos mire usted que esto va a tener problemas aquí con la tilde. Bueno, parece que hay dificultades aquí con el teclado. Bueno, parece que hay problemas con el teclado. Digamos que ahí dice ángulos, para que no nos quedemos aquí pues peleando con el teclado. Entonces, demostrar que las bisectrices de dos ángulos opuestos por el vértice son semirrectas opuestas. Muy bien. Vamos entonces a demostrar este que es un teorema que está en el documento. Muy bien, recuerden que aquí tenemos pues estas dos tildes, precisamente porque aquí esta tilde y esta tilde, como que hay dificultades con el teclado. Pero bueno, no importa, en otro momento lo configuraremos. Bien, entonces vamos con esta demostración. Para esta demostración recuerden ustedes que nosotros debemos tener en cuenta toda la parte teórica que hemos visto hasta el momento, más otros teoremas demostrados. En la clase anterior demostramos que dos ángulos opuestos por el vértice son congruentes y esos forman parte entonces de la hipótesis para esta demostración. Entonces tenemos lo siguiente, vamos entonces a graficar los siguientes ángulos, tenemos estos dos ángulos que sean opuestos por el vértice, ¿cierto? Supongamos que tenemos entonces este ángulo, el ángulo tenemos el ángulo A o B y tenemos el ángulo C o D. Listo, entonces tenemos este ángulo A o B y el ángulo C o D opuestos por el vértice. Eso es parte de la hipótesis. Y sea OE y OF las bisectrices. Vamos a trazar las bisectrices. Supongamos entonces que esta es la bisectriz del ángulo. Bueno, vamos a mirar aquí cómo cuadramos esta bisectriz. Supongamos que esta es la bisectriz del ángulo A o B y esta es la bisectriz del ángulo COD. Vamos a ver si podemos cuadrar esas bisectrices. Bueno, ok.
Listo. Bien. Entonces vamos con la demostración. Recordemos que tenemos la estructura que utilizamos es de afirmación razón. Para la demostración. ¿Listo? Bien, entonces comencemos. Digamos entonces en primer lugar, digamos que el ángulo AOB y el ángulo COD son opuestos por el vértice. Y esto es la hipótesis. ¿Listo? Ahora, como son dos ángulos opuestos por el vértice, entonces tenemos lo siguiente. Como son dos ángulos opuestos por el vértice, tenemos que el ángulo AOB es congruente con el ángulo COD. Recuerden ustedes que dos ángulos opuestos por el vértice son congruentes. ¿Listo? Dos ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Ahora bien, bueno, es cierto que este es OE, la bisectriz del ángulo AOB, y este es OF. ¿Qué son las bisectrices OE y OF? Son bisectrices de los ángulos, AOB y COD respectivamente, ¿cierto? Que también es parte de la hipótesis. Muy bien. Ahora, cuarto. Entonces tenemos lo siguiente. El ángulo como OE es la bisectriz del ángulo AOB. Entonces recuerden ustedes que OE divide el ángulo en dos ángulos congruentes. Es decir, el ángulo AOE es congruente con el ángulo EOB, y que son la mitad del ángulo AOB, ¿cierto? Con el ángulo COF ocurre lo mismo. Este ángulo COF es congruente con el ángulo FOD, ¿cierto? ¿Por qué? Porque OF es bisectriz. Entonces tenemos que el ángulo, vamos a hablar de dos ángulos en particulares, el ángulo EOB es igual a la mitad del ángulo AOB, ¿cierto? Y también tenemos que el ángulo COF es igual a la mitad del ángulo COD. ¿Listo? Reitero, estamos diciendo que este ángulo EOB, o sea, este ángulo EOB es la mitad del ángulo AB, ¿cierto? Y el ángulo COF es la mitad del ángulo CD. ¿Listo? Y digamos que eso es igual a alfa, ¿cierto? Para que no nos distraigamos enseguida con la demostración. Pero entonces esto lo podemos decir porque, bueno, por definición de bisectriz, porque OE y OF son bisectrices. Bisectriz. O también podemos decir que por 3, ¿cierto? Por 3. Muy bien. Quinto.
Entonces, como en 2 dijimos que el ángulo AOB es igual al ángulo COD, entonces significa que estos dos ángulos son iguales. Es decir, que el ángulo EOB es igual al ángulo COF. Y digamos que esto es igual a alfa, ¿cierto? Entonces esto lo podemos decir por 2 y por 4. Por 2 y 4. Entonces tenemos que este ángulo es alfa, es igual a este que es alfa, ¿cierto? Bueno, y como este ángulo es igual a este, entonces este también es alfa, este es alfa. Listo. Ahora bien, como los ángulos AOB y COD son opuestos por el vértice, y recuerden ustedes que por definición dos ángulos opuestos por el vértice, o mejor, dos ángulos si son opuestos por el vértice, entonces los lados de uno son semirrectas opuestas de los lados del otro. Eso significa entonces que OA y OC son semirrectas opuestas. Si son semirrectas opuestas, entonces todo este ángulo que voy a marcar por aquí de rojo, todo este ángulo mide 180 grados, ¿cierto? Porque OA y OC son semirrectas opuestas. Entonces tenemos que el ángulo, lo dejemos por aquí, sexto, entonces tenemos que el ángulo AOB más el ángulo BOC suman 180 grados. ¿Cierto? Estamos hablando de todo este ángulo rojo, que es el ángulo AOB más el ángulo BOC. Pero fíjense ustedes que el ángulo AOB mide alfa más alfa, o sea, mide 2 alfa. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos que 2 alfa es igual, perdón, 2 alfa más el ángulo BOC es igual a 180 grados. Bueno, todo esto lo podemos decir por suma de ángulos. Suma de ángulos. Muy bien. Ahora bien, 7. Veamos a qué es igual el ángulo EOF. El ángulo EOF, mírenlo aquí, el ángulo EOF es igual, lo voy a marcar con este color moradito y vamos a ponerle un poquito más de grosor para que lo podamos entender bien. Todo es igual a este ángulo, estamos hablando del ángulo EOF, es igual a este ángulo, ¿cierto? Que este ángulo mide alfa, más este otro ángulo, más este otro. Es la suma de esos tres ángulos nos da el ángulo EOF. Ahora bien, tenemos pues que el ángulo EOF es igual a alfa más el ángulo BOC más alfa, ¿cierto? ¿Qué son estos? Alfa más el ángulo BOC más el ángulo alfa. Ese es el ángulo EOF. ¿Esto por qué? Por suma de ángulos. Bueno, ¿y esto es igual a qué? Es el ángulo EOF es igual, aquí tenemos alfa más alfa, esto es 2 alfa. 2 alfa más el ángulo BOC. Todo esto lo podemos decir por suma de ángulos. Suma de ángulos. Muy bien. Ahora, fíjense ustedes, damas y caballeros, que en 6 tenemos que 2 alfa más el ángulo BOC mide 180 grados. Y aquí tenemos que el ángulo EOF es igual a 2 alfa más el ángulo BOC. O sea que esto, que es esto mismo, aquí en 6 dijimos que es igual a 180. Y en 7 dijimos que es igual al ángulo EOF.
En conclusión, de 6, 7 y la propiedad transitiva, podemos decir que el ángulo EOF es igual a 180 grados. ¿Esto por qué lo podemos decir? Lo podemos decir por 6, por 7 y por la propiedad transitiva o por transitividad de la congruencia de ángulos. Ahora bien, si este ángulo mide 180 grados, entonces podemos decir que el ángulo EOF es llano. ¿Por qué es llano? Por clasificación, ¿cierto? Clasificación de ángulos. Porque en la clasificación de ángulos se dijo que un ángulo llano mide 180 grados. Ahora bien, si ese ángulo es llano, entonces podemos decir que OE y OF son semirrectas opuestas. ¿Por qué son semirrectas opuestas? Recuerden ustedes que por definición un ángulo llano es un ángulo formado por dos semirrectas opuestas, digamos por 9 y por definición de ángulo llano. Y esto casualmente era lo que queríamos demostrar, que las bisectrices de un ángulo opuestos por el vértice son semirrectas opuestas. Muy bien, yo espero entonces que se haya entendido la solución de esta demostración. Usted puede ver este video cuantas veces quiera, pero recuerde usted que lo importante también es que ustedes practiquen haciendo la demostración. Bien, terminemos entonces con este y vamos con otro ejercicio. Vamos entonces con este otro ejemplo. El problema nos dice, este problema es el 43 del módulo, que está en la página 43, dice, dados A, B, C, tal que M es punto medio de BC. Demostrar que AM es igual a AB más AC medios. AB más AC medios. Muy bien. Bueno, grafiquemos la situación. Vamos a suponer entonces que tenemos supongamos que tenemos aquí los tres puntos, los puntos A, B, C. Aquí tenemos el punto A, por acá está B, por acá está C. ¿Listo? A, B, C. Ahí están los tres puntos. Y nos dicen que M es punto medio de BC. Entonces supongamos que esto es M. ¿Listo? Perfecto. Bien, entonces recuerden ustedes que por definición de punto medio, ojo, M es punto medio de BC. M es punto medio de BC. Entonces recuerden ustedes que punto medio, un segmento es un punto, permítanme que redunde, que divida el segmento en dos segmentos congruentes, es decir, que BM es igual a MB, que es la mitad de BC. Vamos con la demostración, la misma estructura que hemos venido hablando. Ay, perdón. Bueno. Afirmación. Razón. Afirmación, razón. Muy bien. Primero, entonces tenemos que BM
es igual a BC medios. ¿Por qué? Porque M es punto medio. M punto medio. M punto medio. Muy bien. Segundo. Fijémonos que BC, ojo, como nosotros tenemos que expresar todo en términos de AB y de AC, entonces expresemos BC en términos de AB y de AC. Entonces tenemos que BC es igual a AC menos AB. Esto por suma de segmentos. Suma de segmentos. Muy bien. Tercero. Vamos a reemplazar este BC en 1. Entonces tenemos que BM es igual a BC, pero BC es AC menos AB. Entonces nos queda que BM es AC menos AB medios. Esto es porque reemplazamos 2 en 1. Listo. Ahora sí, ¿qué es AM? Recuerden ustedes que lo que nos están pidiendo es demostrar que AM es igual a esto. Entonces, ¿qué es AM? AM es AB, ¿cierto? Más BM. Todo esto es AM. Entonces tenemos que AM, cuarto, AM es igual a AB más BM por suma de segmentos. Suma de segmentos. Muy bien. Quinto. Ahora vamos a reemplazar este BM, vamos a reemplazarlo por este que tenemos en 3. Entonces nos queda que AM es igual a AB más BM. ¿Pero qué es BM? BM es AC menos AB medios. ¿Listo? Esto porque hemos reemplazado 3 en 4. 3 en 4. Bueno, como estos son sumas, como estas son medidas de segmentos, entonces son números reales y podemos hacer esta suma. Entonces tenemos aquí que AM es igual, vamos a hacer esta suma, a este AB le ponemos como denominador 1, entonces multiplicamos AB por 2, esto nos da 2AB, más AC menos AB por 1, esto nos da AC menos AB, y todo esto sobre 1 por 2, que es 2. Esto pues son operaciones en los reales, ¿cierto? Operaciones en los reales. Bien. Entonces 7, esto es igual, tenemos que AM es igual. Aquí tenemos 2AB menos AB, eso nos da AB más AC, todo esto sobre 2. Y esto era precisamente lo que queríamos demostrar. Esto por, bueno, también por los reales, operaciones en los reales. Esto era lo que queríamos demostrar, que AM es igual a AB más AC medios. A esto, ¿cierto? AM es igual a AB más AC medios. Muy bien. En el documento les decía que también hay otros ejercicios muy interesantes para trabajar. Bueno, entonces espero que practiquen con esos ejercicios, como les digo, que también hay en el taller. Y el próximo lunes entonces vamos a desarrollar otros ejemplos que tienen que ver con ángulos y segmentos. Les recuerdo pues que también debemos estudiar la teoría, que eso también se habló en el quiz. Que estén muy bien y hasta pronto.